Bueno, hoy estamos especialmente contentos de este encuentro porque está con nosotros un querido amigo y colega de Brasil, que es André Guerracota, y nuestra felicidad tiene muchos motivos, pero uno de los cuales es que estamos pensando que esto le daría enorme gusto a nuestro papá Francisco Kurt Lange, porque después de tanto tiempo, incluso después de su muerte, estamos acordándonos de él, reconociendo su obra. Y bueno, yo de Andrés podría decirles muchísimas cosas, pero lo fundamental desde el punto de vista afectivo es que Andrés es una persona muy cercana a todo el mundo de Lange, tanto es así que él ha sido el director del acervo Kurt Lange, que es una institución que hace justicia a todo un pasado que tiene que ver con la deuda que la musicología latinoamericana tiene hacia Lange. Así que, bueno, yo los dejo a ustedes con André y estoy seguro que esto va a ser muy bien recibido, sobre todo fuera de aquí. Aquí siempre tenemos poco público, pero nuestro público expandido en Europa y en América Latina va a seguramente apreciar muchísimo todo esto que Andrés va a decir. Bueno, gracias Manuel por la presentación, y para mí es una oportunidad y un honor hablar de Lange en este contexto, en esta institución que él ha creado junto con otros musicólogos y que se dedica a la musicología iberoamericana. Por supuesto que es un tema muy, tal vez, especializado, muy restricto en términos del interés más amplio de la musicología, pero justamente uno de los objetivos que tenemos aquí es difundir que podemos llamar del legado de Lange para la musicología tal vez occidental, mas certamente iberoamericana, y nuestros tópicos son estos. Básicamente algunos datos biográficos, porque Lange es una persona muy poco conocida, sobre todo para las nuevas generaciones. Y la idea es hablar de este legado documental, que básicamente es su archivo personal y profesional, que está en la Universidad Federal de Minas. Y después de de presentar a ustedes algunas informaciones, hablar un poco de la situación actual y de las perspectivas para trabajar con este legado. Bueno, Lange, como algunos saben, es nacido en Eilenburg, Alemania, en 1903 y falleció en Montevideo, su tierra de acogimiento desde los años 20, en 1997. Pero su vida ha sido muy compleja. Era un cigano musicológico, podemos decir así, porque Lange, cuando salió de Europa después de la Primera Guerra Mundial, fue para Argentina, creo, en 23, y luego después para Uruguay, donde se casó con María Luis Vertis Lange, y en Uruguay, en Montevideo, él inicia su gran propuesta musicológica, que es el americanismo musical. Yo creo que la fecha más antigua es 33, cuando él publica
el primer artículo, manifiesto sobre el americanismo. Y por este momento, Lange ya empieza su trabajo con el Instituto Interamericano de Musicología y un trabajo fenomenal de editorial, un editor fantástico. Los que conocen los 6 volúmenes del Boletín Latinoamericano de Música se quedan impresionados por la cantidad y la cualidad de la publicación, porque en los años 30, 40, hacer lo que ha hecho Lange, por la cualidad de las fotografías, de las ilustraciones, de la música impresa y, por supuesto, del contenido teórico, del contenido muy diversificado. La publicación de este boletín era alternada entre Montevideo y otras capitales latinoamericanas. Y, curiosamente, el 7º volumen, que debería ser publicado en Argentina, no existió. Este último, de 1946, ha sido publicado justamente en Brasil. Pero este Instituto Interamericano de Musicología, que Lange creó en 1938 en Montevideo, me parece que es una institución que nosotros debemos estudiar y conocer mejor, porque parte de la historia de la musicología en Latinoamérica está visceralmente vinculada a esta institución, que por otra parte está mezclada con el Estado uruguayo, con un aparato estatal diplomático, con la diplomacia cultural. Hay un contexto muy complejo que se liga a la OEA, que se liga a la UNESCO, que se liga a otras instituciones posteriores, pero que ya está ligada a esta idea de la editorial cooperativa interamericana de compositores. Todo eso tiene que ver de alguna forma con la política norteamericana de la buena vecindad, de la cooperación panamericana, y todo eso es un tema en el cual la música ha hecho una parte muy importante, y sobre el cual conocimos muy poco, pienso yo. Y Lange trabaja como editor de obras históricas, también desde Caracas, trabajando con el repertorio colonial, cómo empezará a hacer en Brasil. Luego poco tiempo después, en 1944 hasta 46, cuando hace su primera longa visita, longa permanencia en Brasil, en el gobierno Vargas, con la supervisión de Heitor Villa-Lobos, para publicar el 6º volumen del Boletín Latinoamericano de Música, dedicado a Brasil, pero también con muchos componentes norteamericanos, con temáticas variadas. Pero es en función de esta publicación, de este boletín, que Lange empieza un nuevo camino investigativo, que es cuanto a la música colonial brasileña, que él no había estudiado antes. Y esta será una relación muy intensa de Lange con Brasil, pero ella se interrumpe en 46, cuando él vuelve para Montevideo y luego pasa a Mendoza, creando la sección de investigaciones musicales en la Universidad de Cuyo, y queda allí hasta 1954. También trabaja con la publicación de la primera edición de sus trabajos sobre la música brasileña. No se ha publicado en Brasil, se publica
en Mendoza en 1951, que es algo muy curioso, ¿no? A mí siempre me ha pasado que es algo un tanto diferente, porque lo mismo que parece que no había interés en Brasil de publicar una cosa como esa, porque ¿no? él tal vez no ha conseguido viabilizar esta publicación, sino en la universidad donde él trabajaba, en Mendoza en este caso. Pero sigue con su tarea de editor, creando la revista de estudios musicales en la universidad. Y en verdad queda allí hasta una segunda longa temporada en Brasil, que empieza en 58, como becario de UNESCO, haciendo una investigación nuevamente con el tema colonial, con soporte del ministro Clóvis Salgado, cuya esposa era una cantora lírica, Lia Salgado. Pero es interesante porque la biografía de Lange es muy compleja. Él ha habitado muchos diferentes países con diferentes trabajos y cambios de proyectos, pero yo creo que la relación de Lange con Brasil ha sido tan intensa. Él quería vivir en Brasil, él tenía en cierto momento de su vida, es cierto que Lange tenía un proyecto de vivir en Brasil, de dedicar sus esfuerzos musicológicos a la cuestión histórica colonial brasileña, pero todo eso no se pasó porque, de hecho, ocurrió un grande embate con intelectuales brasileños. Yo creo que esto puede haber empezado antes. Hay una relación muy delicada entre él y, por ejemplo, el grande nombre de la etnomusicología brasileña hasta un cierto punto del siglo XX, que ha sido Renato Almeida, que era en verdad un folclorista, un hombre más ligado a otra, no propiamente a la etnomusicología, pero tenía una red muy fuerte, muy importante de trabajo en el Ministerio de las Relaciones Exteriores. Era un diplomata de carrera y Almeida ha trabajado en una dirección opuesta a Lange y eso está un tanto claro que se ha pasado una rivalidad bastante intensa entre ellos. Y tal vez la ausencia del nombre de Almeida en este escándalo del barroco, esto es muy curioso porque la revista O Cruzeiro era la grande revista mediática que toda la gente leía en los años 50 y 60, o mismo en los años 70 en Brasil. Era lo que ha sido más recientemente un periódico que se llama Veja, no sé, yo creo que no conocen eso, pero la revista O Cruzeiro era la publicación más leída del país, y esa materia ha sido un golpe durísimo sobre Lange y sobre Clóvis Salgado, el ministro que invitaba a él para investigar por UNESCO. ¿Pueden comprender lo que está escrito? Costeado, financiado por el Ministerio de la Educación y por UNESCO, un maestro alemán está enriqueciendo su colección particular con valiosísimos manuscritos de compositores mineros de Minas Gerais del siglo XVIII, que él mismo afirma ser comparables a los grandes maestros europeos de la época y artísticamente superiores a la producción de Aleijadinho, que era un artista plástico, un escultor muy conocido, sí, una referencia de la arte barroca de Minas Gerais del siglo XVIII. Y este profesor pretende recibir derechos autorales cada vez que tales músicas sean ejecutadas
por otra parte, recusa-se a apresentar esses documentos ao exame de los musicólogos brasileños para que estes puedan avaliar hasta que punto el trabajo de creación de los compositores mineros es donde empieza el suyo de restauración, de edición. El ministro de Educación debe asegurar inmediatamente para el Estado a pose de estos manuscritos. Bueno, esta es la síntesis de un artículo inmenso con muchos depoimentos de personajes como Mozart de Araújo, como Andrade Muricy, un musicólogo, crítico literario y otras personalidades muy articuladas. Y por supuesto que la presión estaba sobre Lange, pero también sobre el ministro Clóvis Salgado, que al final no logró renovar la beca de Lange con la UNESCO. Y es curioso porque la propuesta de Lange era la creación de un instituto brasileño de musicología, algo así. Los nombres se han cambiado entre un proyecto y otro, pero esta era una idea que él tenía desde los años 40. Había negociado con Kubitschek, con otros presidentes, con otros niveles administrativos, y estaba casi logrando eso con Clóvis Salgado cuando esta polémica este escándalo del barroco se pasó. Pero es la interrupción definitiva de los proyectos de Lange de residencia, de se transferir definitivamente para Brasil. Esto está bastante claro en su correspondencia, está claro por otras fuentes, pero en los años 60, durante este proceso que él sufre en el Consejo Federal de Cultura, que era un organismo que no era propiamente un tribunal jurídico, pero era un tribunal contable, era un tribunal donde se definían para dónde iban las verbas, el dinero para la cultura, para los proyectos culturales. Pero Lange tenía algunos vínculos con las universidades y empieza los pequeños cursos de musicología en la Universidad de São Paulo y después también en la Universidad de Minas Gerais, con alguna intervención de Almeida que no le dejó completar el curso en Minas, pero en São Paulo Lange logró hacer, yo creo, 1 o 2 turmas. Musicólogos hoy muy famosos, conocidos como Regis Duprat, como Olivier Tony, el conductor, me falló, bueno, muchos investigadores que allí empezaron su formación musicológica, siguieron trabajando y son hoy referencias. Entonces es interesante porque Lange dejó un legado teórico y de formación que está en la base de muchos trabajos musicológicos en Brasil, mismo que no sea mencionado. Bien, esa tragedia personal, que es una particularidad biográfica, pero su hijo mayor, Hermann, fallece en 67, y este ya mencionado proceso en el Consejo Federal de Cultura en Brasil son cosas que por supuesto han sido muy fuertes para Lange en este momento y representan una especie de tragedia. Lange pasa por tanto a otros proyectos en Portugal, yo creo que aquí en Italia, en otras partes de Norteamérica, y de alguna manera es Rui Mourão, el periodista, historiador, que hace un primer movimiento de reconciliación
entre la intelectualidad brasileña, digamos así, y Lange con un gesto de reconocimiento, la publicación de 2 ediciones especiales de este suplemento literario del periódico oficial del estado de Minas Gerais, donde él hizo las principales investigaciones y todo más, y se llama Lange el Descubridor. Bueno, aquí tenemos esta imagen del descubridor, que es un tanto romantizada, un tanto cuestionable, pero es interesante porque también aquí aparece una imagen del minerador, la idea del garimpeiro. El garimpo es la actividad de minerar. Y el garimpo musical, Regis Duprat ha publicado un libro que se llama El Garimpo Musical, y en estos periódicos hay menciones, homenajes a Lange, llamando a él el garimpero de las preciosidades musicales del Brasil colonial. A mí me parece que es una imagen, todo bien, es algo que se pasó así y tiene un sentido, pero a mí me parece más importante o más interesante pensar en una arqueología musical y no en un garimpo musical, porque la arqueología permite que se reponga la pieza, las piedras en su posición original, y que por tanto sea posible comprender aquel contexto anterior, hacer una especie de historia, de arqueología musical. Y el garimpo es lo que hacen las mineradoras en Brasil hasta hoy, destruyendo todo, poniendo lama en los ríos, matando gente. Yo creo que la idea no es, por cierto, no es esta. Lo que la musicología quiere es encontrar estas preciosidades, pero mantener el contexto, mantener, digamos, el ecosistema cultural vivo, ¿no? Bien, este primer paso de Mourão certamente ha sido un importante paso para la devolución, digamos así, de la colección de manuscritos de Lange a Brasil, que ha sido transferida para el Museo de la Inconfidencia en Ouro Preto en 1983. Y allí pasó a llamarse Colección Francisco Kurt Lange. Entonces todos los manuscritos, pero hay también algunos impresos, fotografías, otros tipos de fuentes están allí desde esta fecha. En 86 Lange va para Caracas, Venezuela, por tanto empezando un nuevo ciclo en su longa peregrinación musicológica, y allí él trabaja hasta casi el fin de su vida. Es director de la Revista Musical de Venezuela, no estoy cierto hasta cuándo, pero yo creo que hasta 94-95. En esta época, Mourão publica el primer ensayo biográfico sobre Lange, con una traducción de su artículo sobre la música colonial brasileña. Pero la cuestión es, el trabajo de Mourão, con todas las cualidades que tiene, no es un trabajo suficiente, yo creo, porque exactamente el percurso biográfico de Lange es muy complejo. Y eso no se puede hacer como intentó Mourão, porque Lange vivió en muchos países diferentes, ha tenido una red de relaciones muy gigantesca, ¿verdad? Y voy a probar. Y por otra parte, su actuación ha sido muy diversificada, como editor, como investigador, como maestro, animador cultural, podemos decir así, ¿no? Bueno, yo creo que la cuestión es que, por su decisión también, su archivo personal
no quedó en Caracas, no quedó en Montevideo, no está en ninguna grande universidad norteamericana, lo que podría haber pasado. Está en la Universidad Federal de Minas Gerais desde 1995, por tanto 2 años antes de su fallecimiento, ¿no? Y se sabe que su participación y su decisión fue realmente muy importante para eso. Él prácticamente optó: yo quiero que mi archivo personal esté en Brasil, esté en Minas. La cuestión es que cuando Lange fallece con 94 años, ya estaba en Montevideo, no más en Caracas, pero parte de su colección quedó en Caracas. Si en 83 la colección Lange de fuentes brasileñas va para Ouro Preto, Minas Gerais, en 86 una colección Lange ha sido comprada, no se sabe muy bien cómo, pero existe una colección Lange en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Estuve allí, otros investigadores como Rogerio Budash también lograron visitar la colección Lange en Venezuela, y hay fuentes incluso brasileñas que están ahí, fuentes manuscritas de los siglos XVIII, XIX, no estoy cierto, pero hay materiales que son parte de eso que hoy se llama acervo Kurt Lange, de lo que hablaremos con más detalle aquí. Bien, que es un archivo personal profesional, porque de hecho las cosas se mezclan, ¿no? Hay allí parte de la correspondencia oficial del SODRE, del Instituto Interamericano de Musicología, pero está allí también toda su correspondencia particular con familia, con sus hijos, etc., con su esposa María Luisa. Entonces hay también fragmentos con particulares, tenemos noticias allí y aquí, y todo eso es parte orgánica, podemos decir, es parte orgánica de un fondo arquivístico que sería el archivo Kurt Lange, ¿no? Bueno, la colección Lange del Bió puede ser conocida con este link, ¿no?, que da acceso a la página del Museo de la Inconfidencia. Ellos informan que hay 13 metros lineares de documentos, son cerca de 1.115 obras musicales, manuscritos impresos, fragmentos también. Hay documentación no musical, 504 fotografías, 29 documentos sueltos. Bueno, el archivo Kurt Lange tiene 13 series documentales, voy a mostrar con un poquito más de detalle, pero quiero destacar la vasta correspondencia de Lange, que son 98.000 cartas, de las cuales 58.000 él ha escrito y 40.000 recibido de terceros, ¿no? ¿Cómo? Sí, eran miles, pero hay originales como este Léxico de Compositores Latinoamericanos, una obra no concluida, pero está allí, es una subserie. Hay publicaciones sobre la historia de la música latinoamericana, muchas cosas, sí, originales de sus publicaciones, pero hay cosas que no lo sabemos, hay que investigar. Hay documentos raros y partituras. Bueno, su archivo ha sido comprado por esta institución, que es el Banco de Desarrollo de Minas Gerais, que tiene un ramo cultural, o tenía, no sé, con una articulación con la
la institución llamada Vite, que no existe más en Brasil. Curioso, Vite ha sido extinta, yo creo que en los años 2000 y algo, porque había empezado un gran programa cultural que se llamó, y que tampoco existe más, voy a hablar de eso en el final, Programa Petrobras Cultural. Eso era una de las justificativas para el cierre de Vite en Brasil, lo que es una pérdida, porque era un programa fantástico. Yo he tenido la oportunidad, el honor de tener una beca de Vite, era increíble y muy importante. Daba condición plena, libertad plena, era fantástico. Bueno, Vite era parte de este acuerdo. Las instituciones compraron el archivo y donaron a la universidad. Una equipa transdisciplinaria ha hecho la instalación en la biblioteca universitaria y empezó entre 1997 hasta 2004 una serie de actividades de organización, arranjo, arreglo, arranjo es la palabra en portugués, sí. Y descripción de las series. En 99 había un primer sitio web y bueno, yo perdí la pelea para la denominación de archivo. Para mí era el término más apropiado, ¿no? Arquivo Kurtilange, pero la mayoría del grupo ha decidido por acervo Kurtilange. Acervo en portugués es una palabra, es casi indefinida, porque sirve para todo es acervo. Archivo es acervo, colección es acervo. Entonces es algo como ¿cómo se dice? Un buraco negro. Sí, un agujero negro. Un agujero negro. Yo creo que este es un problema conceptual muy común, infelizmente, en el campo musicológico, no solo en Brasil, porque las personas no saben propiamente lo que es un archivo, lo que es el principio de proveniencia, lo que es la relación orgánica que existe en el proceso de producción y de acumulación de los documentos en un fondo arquivístico. Y la colección, por otra parte, es una reunión facticia, intencional, no orgánica, no histórica, de objetos por un criterio arbitrario. ¿No? Bueno, eso es un tema que solo quiero poner en la tela, en la mesa, pero no vamos a discutirlo en profundidad. Este es el predio de la biblioteca y el archivo, el acervo Kurtilange está en el último andar, el cuarto andar, y aquí tenemos una representación gráfica de las 13 series del archivo, tal como decididas por esta equipa interdisciplinaria. Tal vez sí. Aquí tenemos, está en portugués, pero la primera es la colección bibliográfica, obviamente su biblioteca o parte de su biblioteca, porque muchos libros quedaron en la Biblioteca Nacional de Caracas. Sí. Pero hay mucha cosa, muchos libros importantes, y todo eso está descrito, está en la base de la universidad, accesible por una búsqueda en línea. Bueno, la serie 2, que para mí es el núcleo del archivo, que es su correspondencia de la cual ya hablamos. La subserie 2.1 es la correspondencia enviada, 58.000 cartas. La subserie 2.2, la correspondencia recibida, 40.000. La serie Vida, que él llamó Vida, tiene sus documentos personales y documentos relacionados a su actividad durante toda la vida, o hasta 1995, cuando el archivo fue para la universidad. Él vivió unos 2 años y, como Aníbal decía, él no paraba, él no paró, porque
el archivo paró, pero él no. Bueno, otras series, partituras que tiene 3 subseries. Su colección sería, por supuesto, la 4.4, algo así, ¿no? Bueno, serie 5, instrumentos musicales, no son muchos, pero algunos. No es nada muy representativo, pero es parte de su archivo personal. Instrumentos de trabajo muy interesante porque son los grabadores de cinta magnética, micrófonos, proyectores de ¿cómo se dice? Diapositivas. ¿Cómo? Diapositivas. Diapositivas, gracias. Sí, de diapositivas. Las propias diapositivas están en una otra serie que es la serie iconografía, pero tenemos aquí registros audiovisuales con 5 subseries, los discos de vinil, de plástico, sí, y otros tipos de registros sonoros y visuales. Bueno, iconografía, documentos raros, esta subserie documentos raros está en parte digitalizada. La subserie 9.2 está totalmente en línea. Voy a mostrar. Bueno, las últimas son documentos de pesquisa, tal vez la mayor, casi, no sé si es mayor que la correspondencia, pero es muy grande, donde están los originales de Lange. Muy poco estudiados aún, muy poco trabajados aún. Bueno, actividades culturales que son programas, yo creo que hay en la mayor parte programas de conciertos y otros tipos relacionados, homenajes y recuerdos. En la subserie de recuerdos hay, por ejemplo, una piedra que Lange ha tomado en un sitio arqueológico en Atenas, en el templo de Figes, algo así. Bueno, pero hay cosas muy importantes para una biografía, tal vez. Bueno, como yo decía antes, aquí tenemos una posibilidad que sería, caso la colección Lange no estuviera en el Museo de Ouro Preto, sería una especie de subserie 4.4 o tal vez como documentos raros 9.4, algo así, ¿no? Bueno, la cuestión es que en 2005 aprobamos en el programa Petrobras Cultural, este proyecto, conservación e instalación definitiva del acervo Kurt Lange UFMG. El custo de cerca de $150,000 ha sido realizado en este periodo bastante corto porque hicimos aquí, voy a poner algunos slides en portugués porque no he tenido tiempo de traducir, y es la comunicación original que hice en 2006 en el Congreso de la AMPON con los resultados del proyecto, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver el proyecto arquitectónico de la equipa de la universidad, como proyectó la sala, ¿sí? Mobiliario, expositores, ¿cómo se dice en español? Archivo deslizante, es este tipo de archivo para protección de documentos administrativos. Tenemos una foto aquí. Sí, bueno, sí. Equipamientos de informática, etc. La cuestión es que la conservación de todos los documentos, hicimos en 2 años, sacamos todos los documentos, limpiamos, reacondicionamos, reorganizamos, ha sido un trabajo monumental. Por ejemplo, estos materiales que ya estaban empezando a se danificar, fueron sustituidos por estas cajas de papel alcalino que no se oxida tan rápidamente. Están aún en buenas condiciones tantos años después, ¿no? Son 15 años. ¿Sí? Bueno, una nueva página
que ya no es tan nueva y que tiene problemas, pero está allí. No existe más, este es un problema, no está más en este link. Voy a mostrar el link actual y corrientemente se está produciendo una nueva página porque hay cuestiones administrativas y problemas técnicos. Bueno, y la guía impresa, Aníbal me confirmó que el IMLA recibió un ejemplar, ¿sí? Y el más importante, creo, trilingüe, portugués, español, inglés. Y con un proyecto gráfico muy bueno, con una descripción, claro, puede ser perfeccionada, pero es bastante razonable. Y una exposición permanente de documentos o de longa duración que está allí. Bueno, aquí unas fotografías del espacio como era, el tratamiento del piso, el mobiliario cuando llegó, así ¿cómo se llama eso? Un tapete. Sí, felpudo. Sí. Bueno, esto se ha cambiado un poquito, pero aquí es el mobiliario original de Lange, con los discos, las capas, ¿cómo se dice? Las tapas de los discos, que no están más con los discos, porque ellos están en tapas alcalinas, claro, en el armario, pero los originales están allí. Bueno, aquí parte de unos paneles para la exposición. Mira, ahora está así el mobiliario original de Lange, que es también una especie de documento, ¿no? Sí, claro. Es como él guardaba su discoteca. Y tenemos aquí, por otra parte, un retrato de Lange por Ismailovich, y de María Luisa está aquí, yo creo. No, está en otra parte. Bueno, aquí los armarios donde él guardó por años su correspondencia y la serie Vida. Entonces es una especie de metadocumentación, porque aquí se documenta cómo él guardaba, cómo él documentaba sus papeles. Bueno, aquí los expositores con una idea de cómo se está trabajando. Bueno, rápidamente, el material antes quedaba así, por tanto, mucho más expuesto a la suciedad, a los agentes naturales. Mira, los ejemplares del boletín, las separatas, publicaciones de Lange, aquí la miscelánea que es parte de su serie de sus documentos originales, con estas carpetas que son, con estas, ¿cómo se dice? Pastas, dossiers, pastas, bueno, que tienen esta, ¿no? Carpetas, que tienen abertura lateral, y que por tanto no son adecuadas. Y lo mismo con la correspondencia que estaba en este otro tipo de carpetas, parte por él mismo encadernadas, pero él empezó a encadernar y cerró este proceso, no se sabe exactamente por qué, pero cada carpeta tiene un índice que él ha hecho dactilografado. De la correspondencia. Sí. No exactamente todas, pero la mayor parte, sí. Es impresionante. Entonces aquí tenemos estas carpetas, son correspondencia. Aquí la parte encadernada. Bueno, mira, el problema, porque el material quedaba muy expuesto a la luz, a los agentes biológicos. Otros ejemplos, bueno, el trabajo ha sido justamente de limpiar, reacondicionar con papeles alcalinos en estas cajas también alcalinas, y sacar de los invólucros originales que están allí, que permanecen como una metadocumentación,
porque están allí los rótulos, como él dactilografó, todo está allí. Bueno, aquí queda lá el mobiliario y finalmente como está hoy. Este que es lo que llamamos archivo deslizante, este tipo de cosas que se puede... Sí. Bueno, entonces la Serelida que mencioné, con su, yo creo que es su certificado de nacimiento. Bueno, la su biobibliografía quedaba en una otra... y los documentos raros, todo eso ha pasado por el mismo proceso de limpieza, de reacondicionamiento, las partituras que quedaban así. Era terrible, ¿no? Pero el problema es justamente que la conservación es es un trabajo infinito, porque de tiempos en tiempos esos materiales van se corrompiendo, hay que ser sustituidos, siempre así. Pero la opción de estas cajas de papel alcalino, yo creo que son muy buenas porque en otros proyectos, como en el Museo de Música de Mariana, ya son casi 20 años y las cajas están en buenas condiciones, no están ácidas. Yo creo que es una buena solución. Bueno, aquí otros ejemplos, su máquina Remington, donde él dactilografó sus cartas, su correspondencia, un radio alemán con control remoto, ¿cómo sería? Sí, pero con filo. No, claro. Bueno, una Rolleicord, su máquina fotográfica. Aquí es un ejemplo de los discos. Por acaso, la grabación de la misa en mi bemol de Lobo de Mezquita, que ha sido pivot de aquella discusión, porque, mira, los derechos autorales quería Lange por esa grabación y no quería recibir plata, quería que su nombre constase en el rótulo del disco, no en la tapa, porque la tapa se pierde. Y la práctica en las discotecas profesionales era sacar la tapa y mantener los discos. Por tanto, él quería que su nombre como investigador, como restaurador, constase en el rótulo del disco, de los discos. Este es el motivo del proceso jurídico que hay. No sé, yo creo que eso no existe más, pero debe existir el proceso papel, pero él ha abierto un proceso para obtener el derecho del nombre. Todo eso ha sido motivo para el otro proceso por parte del Grupo de Río, en el Consejo Federal de Cultura y todo más. Bueno, el proceso de limpieza y reacondicionamiento en estas tapas. Pero el material queda así, pero las tapas originales allí, las personas pueden consultar las tapas originales. Quiero y hay equipamientos para oír. No sé si todo funciona también después de tanto tiempo, pero son fotos de la iconografía en la sala anterior y ahora. Muchos de estos cuadros han sido desmontados, como se dice, desmontados por el SECOR o por el personal de conservación, porque las molduras tenían muchos agentes biológicos y no son en verdad la mejor forma de conservación, pero algunos sí están mantenidos en la exposición. Bueno, rápidamente, ejemplos de la iconografía, el tratamiento de las fotografías. Hay problemas porque, por ejemplo, este tipo de documentos en microfilm llegaron ya así oxidados. No hay solución. Eso no tiene como
cómo salvar. Mira, Zipoli, Zipoli y contemporáneos, un microfilm. Este está, pero ilegible. Mira. Bueno, documentos raros, como mencioné, también fueron tratados, digitalizados, limpios, reacondicionados. Uno de los libros, este libro pertenece al archivo de la parroquia del Pilar de Ouro Preto y ellos requisitaron la devolución, lo que del punto de vista archivístico es correctísimo, no hay duda. Pero en el archivo Coatlan, en el acervo Coatlan, el libro ha sido limpio, acondicionado y estaba accesible para consulta. Y está digitalizado, voy a mostrar cómo está en el sitio antiguo. Bueno, finalmente, el proyecto produjo instrumentos impresos como la guía, la divulgación online, y la idea desde entonces era crear nuevos documentos en PDF y unificar las bases internas. Por ejemplo, el problema de que hablamos, algunas bases, voy a mostrar aquí las bases de la correspondencia en Access, pero la base de datos que la universidad utilizaba era Pergamon. Y otros proyectos puntuales utilizaron MicroEases, utilizaron otros softwares. Este es un problema porque hay que unificarlos. Esto no se resolvió todavía, pero hay ahora una nueva propuesta. Estoy llegando al fin, pero voy a hablar de eso. Bueno, en aquel momento la idea era manutención o disminución del precio de reproducción, pero eso ya no se cobra, ya es gratuito. Sí. Todo eso que era perspectiva en aquel momento está siendo correntemente resolvido o está resolvido. Esta era la equipa de 2016. Los nombres para que ustedes conozcan. Quiero decir que ha sido muy importante el apoyo de la administración de la biblioteca, así como de las bibliotecarias, así como del conservador, Mario Souza Jr., porque si no, este proyecto no existía. Hoy, la dirección de la biblioteca tiene esta composición. Hay un consejo curador, yo soy parte de este consejo, como está allí, colegas de áreas como historia, ciencia de la información, música, claro, ¿no? Bueno, la coordinación es de Dieter Rocha, que es musicóloga, profesora de la Escuela de Música, y la cuestión es que estamos en proceso con la revisión de los datos de algunas de estas series, y la cuestión de la unificación de las bases puede ser resolvida con la entrada del archivo en la red de museos de la universidad. Parece que ahora sí vamos a lograr una solución para las bases de datos. Como había dicho, desde 2011 no se cobra por la reproducción, que puede ser hecha por el propio investigador con autorización de los terceros involucrados, por supuesto, porque antes había una comprensión del sector jurídico de la universidad que mismo la familia Lange tenía que ser consultada para cada reproducción, pero esto se mostró inviable y al final el propio Lange dejó por escrito en el termo de donación que la intención de este archivo es la investigación, la finalidad es la investigación, por tanto está presupuesta la autorización para los investigadores. Entonces yo creo que es un paso muy importante. Bueno, mencionaba aquel libro que el Consejo y la universidad decidieron que hay que ser devolvido. Este libro ha sido tratado desde el punto de vista de la conservación
Y mira, aquí tenemos, está en línea, tenemos el registro de este documento en la página correspondiente. Está muy pequeño. ¿Mejor? Sí. Entonces, aquí hay una descripción que está en parte basada en la ISAT, pero tenemos aquí la digitalización y mira, en altísima resolución, la digitalización completa. Esto vale para todos los documentos de la subserie 2.2. Bueno, solo eso es un trabajo que yo creo que es muy importante divulgar, pero quiero mostrar para ustedes que el sitio que está siendo transferido para un otro servidor, una otra máquina, pero tiene este contenido, va todo a ser transferido, e incluso las versiones en inglés y español, ¿sí? Y entonces, entrando aquí, hay un link para la guía con presentaciones, introducción, nota biográfica, el acero, todo el contenido que hay en el formato impreso, y con más, porque aquí un link para cada serie, pero hay también, como en el caso de la subserie 9.2, link para todos los documentos. Entonces, por ejemplo, este primero son hojas que Lange obtenió en diferentes locales de Latinoamérica para el estudio de las marcas de agua, de los fabricantes de papel. Entonces, esta es una subserie muy interesante, pero a mí me gustaría mostrarles la serie correspondencia antes de finalizar, porque yo creo que aquí está el corazón, el núcleo de este archivo, porque es un manancial de informaciones, de posibilidades de trabajos de posgrado, de tesis, en fin, son 58.000 cartas en 186 dossiers, 40.100 cartas recibidas, en fin, no voy a leer todo lo que está aquí, pero está en línea. Y lo que quiero mostrarles es el trabajo que hicimos en esta base de datos, en Access. Entonces, aquí están los datos de la subserie 2.1, pero la subserie 2.2, que es más simple de describir, porque la subserie 2.2 Lange organizó por países y las carpetas en orden alfabético, por apellido o por nombre de la institución, internamente en orden alfabética o a veces cronológica, pero es más simple. La cuestión es que la correspondencia enviada, obviamente, está organizada cronológicamente. Él lo organizó a medida en que escribía y que hacía su... Bueno, entonces, no sé si se puede ver, está muy pequeño, pero aquí están. Nosotros describimos 57.411 cartas. Entonces, las últimas, la decisión ha sido de cerrar el trabajo, porque las últimas eran cartas de carácter muy personal y familiar, con su manuscritas, con sí, la letra grande, ya muy viejito. Y bueno, pero el corpus principal está aquí. Y esta base, lo que vamos a publicar, yo creo que en el próximo año, porque mi idea es me juntar a la equipa para finalizar una revisión, porque hay aquí muchos problemas. Lo hicimos entre, mira, 3 de abril de 2003 y 3 de noviembre de 2005. Entonces, es mucho trabajo con equipas diferentes. Este es un problema, porque las equipas eran siempre cambiantes.
Entonces llega una nueva persona, hay que entrenarla, hay que enseñar todo. Después de 6 meses, un año, renova el personal y empieza todo. Es un trabajo. En fin, hay problemas. Por ejemplo, la normalización de los apellidos, de los nombres de las sustituciones, es un trabajo monumental. Pero la idea es llegar a una situación aceptable que se puede publicar y ponerlo a disposición o en bases de datos en línea o en formatos PDF, algo así. Pero mira, podemos pesquisar aquí, por ejemplo, las cartas que Lange, porque tenemos aquí localidad de remitente. ¿Cómo se dice en español? ¿Remitente? Remitente. Destinatario. Sí, Entonces, local de destinatario. Si yo quiero pesquisar todas las cartas que Lange ha escrito para Italia, aquí está el filtro que ya preparé. Entonces, clicando alternar filtro, tenemos 1002 cartas entre las 57.411. Y mira, aquí se puede cambiar la presentación para una planilla, ¿cómo se dice planilla? Sí. Y hay aquí los nombres, la localidad, Roma, Milano, Firenze, Torino, ¿A quién le escribió? Venecia. Hermann Schercher estaba en Venecia en el día 26 de agosto de 1948. Impresionante. Inglés. Bueno, hay Valchiareggi, que era Valchiareggi. el director del Ricordo. Bueno, aquí estamos 55. Mira, Mendoza, Montevideo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Mendoza, Río de Janeiro. Entonces, este trabajo de descripción da margen para un trabajo de cunho biográfico también, porque se puede trazar geográficamente, cronológicamente, este percurso complejo que mencionábamos antes. Austin, Lisboa, Bonn, pero Roma, Bologna, Firenze. Aníbal, ¿ya apareció tu carta aquí? No, porque yo soy más viejo, no soy tan viejo. Ah, sí, claro. Perdón. Yo estoy después del 80. Y Gino Inglés. Alberto Lisi. Lippmann. Fantapié. Uy, ahí cuando empezamos a trabajar con Renzo Fantapié. Sí. Y estuvo en el Congreso de Zípoli. Bueno, eso es un ejemplo de las muchísimas posibilidades. Está. Bom, yo creo que conocen casi todos esos nombres, ¿no? Casi todos, sí, yo los casi todos. Lippmann. Mischiati. Pobre. Sí. Fantapié. David Machado. Ballori. Sí. Lippmann. Oh, perdón. Después del 80. Después del 80. 81, 82. Hernani Aguiar. Ah, Aguiar. Sí, conoce, ¿no? Sí. Claro. Río. ¿Aguiar? Sí, No es el que- mismo Aguiar. No. Pero Hernani tiene relaciones muy antiguas con Italia, ¿no? Ha estudiado. Sí, a veces se llama Hernani. Y Hernani, claro. Bueno, estamos llegando a los 80. Ah, qué chusma que son ustedes. Se puede buscar con... Sí, se puede, claro. Qué chusma. Además estamos ahí del 80. Storni. Storni. Zino. Bueno,
81. Estamos nos divertindo aquí, ¿no? Sí, esperando a ver el Chetra. Che chulo. Sarno, Jaime Sarno. Si está Jaime Sarno, antes estaba yo, pues yo presenté a Jaime. C'è triangolo, Aníbal. Ajá. Oh, 40, mira, Sí, ¿pero cuántas cartas? Pero sí, millones. Chetrangolo y... Puedo hacer una búsqueda. Sí, Padre, sí. padre. Si quieres, si quieres. Sí, sí, sí. Va a salir publicado para toda la gente. El de amigo que le presenté, Pablo Polatti, se lo presenté yo. Bueno, es esto, es Sí, una claro. de las posibilidades. Por ejemplo, lo mismo que hicimos con este filtro para localidad del remitente, se puede hacer para localidad, no, hicimos para el destinatario, ahora podemos hacerlo para el remitente. Entonces, cuando Lange estaba en Italia, y ahí tenemos 333 cartas, perdón. Cuando él estaba en Italia. Sí, Firenze 62, Firenze, Roma, Nápoles, mira, 62, después 74, Génova, Firenze, Roma. Entonces, es Sí, interesante como sí, una sí, herramienta. se puede reconstruir Sí, muchísimo. es increíble, pero se puede hacer como estábamos comentando, se puede hacer una búsqueda específica, por ejemplo, destinatario indebido, entonces coloco ups. Oh, bro. Qué obsesivos. Vale. Pronto. 60 cartas. Te escribió a ti. Y yo también le contesté porque soy una persona seria. Bueno, entonces, la idea es mejorar estos elementos y publicar, o mismo reunir todas las bases, porque este es solo de la subserie 2.1. Hay los datos de la 2.2, hay los datos de otras subseries, pero hay muchas que no están descritas, que hay que trabajar mucho para lograr la totalidad. Es algo Infinito. no infinito, pero difícil de prever. Pero la cuestión es esta, la producción de estos nuevos documentos, instrumentos de búsqueda, sea en línea, PDF, etc., o la unificación de las bases de datos, y por eso mencionaba que la red de museos, y donde está siendo estructurada la nueva página, permitirá con este sistema Atom tal vez la unificación de todos los trabajos anteriores en diferentes softwares que tienen que ver con aquella cuestión de que hablamos temprano. Sí. Pero es algo muy importante porque cuando un proyecto empieza a trabajar con un software que en aquel momento es el mejor, refleje el estado del arte, etcétera, todo esto cambia, obviamente, no hay como prever. Y el caso del acervo Kurt Lange es precisamente de que hay diferentes procesos con diferentes softwares que precisan ser reunidos y colocados juntos, porque no hay sentido en disponerlos separadamente. Bueno, tengo un problemita de romper esto. Pero ahora, ¿quién tiene acceso a estas, o sea, todavía no es un acceso abierto, libre, ¿o sí? ¿Perdón? ¿Quién tiene acceso a esta base de datos en este momento? ¿Es abierto o no? ¿Todavía? Consulta presencial en el acervo, y yo tengo aquí porque soy el creador. Todavía no es abierto, es acceso libre. No, lamentablemente no, por dos razones. En primer lugar, porque hay datos que no están verificados, y eso es el mayor problema.
Y la otra cuestión es que la idea, bueno, son varias ideas, pero la primera idea era poner esta base de datos, esas bases de datos de la 2.1 junto con la 2.2 y ahí disponibilizar. Pero estas cosas se van cambiando, es un poco... Sí, es lo que sucede hoy. Bueno, tengo un problemita De conexión. De conexión. Bueno, yo creo que lo mejor es cerrar Sí. y Sí. abrir. Sí. Ok. Esto se pasa con Bill Gates porque no conmigo. Claro. Bueno, un recuerdo rápido de todo. Repaso. Repaso. Sí, la Luego prueba. hacemos el examen. Hacemos el examen y sabemos. Cuánto trabajo, Ustedes, pero también él. ¿Cómo? ¿Cuánto trabajo? Tanto el de ustedes como el de él. Sí. Bueno, yo creo que estábamos aquí. Sí. Finalmente, yo creo que es necesario estimular el trabajo investigativo sobre Lange, que es una persona, de mi punto de vista, subvalorada por la musicología occidental Sí. o mismo latinoamericana, porque, mira, el ejemplo de su correspondencia, de poner esto públicamente accesible, organizado, porque tenía algunos problemas, pero pequeños. Esto es un acto de coraje y de generosidad, ¿no? Porque está se exponiendo, está allí colocando muchas cosas que son incluso tal vez delicadas, de los procesos laborales, de las relaciones profesionales, personales. Obviamente todo eso tiene que ser tratado con mucha seriedad, con mucho cuidado, con mucho respeto, pero la cuestión es que es una generosidad muy grande y toda la gente que investiga, sea la correspondencia, sea los originales, queda realmente impresionada con la cantidad de posibilidades de investigación que esto abre. Es fantástico. Yo creo que la cooperación, el trabajo colectivo es fundamental, sobre todo para estos 3 primeros países, obviamente, porque hay conexiones con este legado documental que son obvias, pero otros países relacionados, incluso en Europa, obviamente en América Latina, pero incluso en Europa. Es el caso de Italia, por supuesto que sí. Yo creo que el proyecto de una biografía de Lange, que no es para una persona, como yo decía, el trabajo de Rui Mourão es muy importante, pero obviamente no es suficiente para dar cuenta de esta personaje múltiple y compleja que ha sido Lange. Yo creo que solo investigadores en muchos países, como es el caso de Italia, por supuesto que sí, pero Portugal, Alemania, Norteamérica, Estados Unidos de América del Norte, quiero decir, y
todos los países de América Latina, pero obviamente Portugal, España tiene también conexiones importantes en eso, y yo creo que nuestras perspectivas tienen que ser colaborativas, porque en Brasil el problema de las perspectivas tiene una grande interrogación al final, porque vivimos en crisis, una crisis que yo pienso que es más política que económica, porque Brasil es un país riquísimo, que está siendo de alguna forma destruido por políticas equivocadas o quizás malintencionadas. Pero mira, cortes na Petrobras, cortes en la verba, en los costos de proyectos culturales fueron antes en Petrobras y ahora en la Caixa Económica Federal, que es uno de los dos grandes bancos públicos. El primero es Banco de Brasil, el segundo es la Caixa Económica Federal. La Caixa tenía un proyecto muy importante de apoyo a instituciones culturales, que ahora se ha cerrado. Pero antes, lo que pasó fue el cierre de este programa fantástico, Programa Petrobras Cultural, que ha permitido proyectos como este que presenté a ustedes aquí. Entonces, que son $150 mil para Petrobras. Nada. Y mira lo que se puede hacer con $150 mil, la importancia que eso tiene para la cultura latinoamericana, occidental, humana. Yo creo que es algo que tiene que ser muy seriamente considerado por todas las autoridades, incluso en Brasil, pero no solo en Brasil. Y por eso yo creo que una red de cooperación, de solidaridad científica es muy importante, porque no es solo la iglesia de Notre Dame, no es solo el Museo Nacional, todas las instituciones culturales están en riesgo, no solo en Brasil, pero en Brasil las cosas van mal. Estoy aquí como becario CAPES. CAPES es una fundación pública ligada al Ministerio de Educación. Significa coordinación de aperfeiçoamento de personal de ensino superior, CAPES. Y este gobierno acaba de anunciar cortes de verbas, de becas en algunos programas. No sabemos hasta qué límite esto va a suceder. Por ejemplo, el programa que me mantiene aquí para un postdoc está correntemente asegurado, lo que parece, pero no se sabe si es posible cortar becas para los programas de doctorado, de maestría. ¿Hasta dónde van esos cortes? Porque la justificativa es la misma: no hay plata, el país es pobre. No es verdad. Entonces, todo eso es muy preocupante, no solo para el archivo Kurtlange, el acervo Kurtlange UFMG, pero para todas las instituciones y proyectos culturales. Y yo creo que esto es también un motivo para nuestra cooperación en términos internacionales. Bueno, estos son los datos para contactar el acervo Kurtlange. Están aquí dos páginas. Esta es la página producida por el proyecto en 2005-2006, y la página de la red de museos, que está empezando a ser desarrollada y que estará, yo creo, dentro de algunos meses terminada. Bueno, es esto. Dejo aquí mi contacto para ustedes y quiero agradecer mucho por la oportunidad. Un honor y un placer. Gracias. Muchas gracias.